Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán sus experiencias, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En esta serie no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Mi nombre es Alberto Alves de Lima, yo soy el director médico. Abrimos este nuevo canal de comunicación con nuestra comunidad y la idea es tratar de discutir, plantear temas de máxima actualidad al máximo nivel. Así que, desde esa misma lógica, tenemos el gusto de compartir este primer podcast del ICVA con Juan Pablo Costabel. Gracias, Juan Pablo, por estar acá con nosotros. Juan Pablo es el jefe de unidad coronaria del ICVA, es actualmente también coordinador del Centro de Miocardiopatías del ICVA, es coordinador de docencia e investigación, tiene más de 80 artículos publicados en revistas indexadas, y es autor de consensos, en particular del tema que vamos a charlar hoy, que es el tema de la amiloidosis. Así que tenemos un súper experto en este momento y siempre un gusto poder contar con él. Juan, muchísimas gracias de vuelta. Y bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando con esta enfermedad, que es muy antigua, pero que ha tomado una vigencia impresionante. Es así. Gracias, Alberto, y felicitaciones por esta iniciativa que entiendo que va a ser muy productiva para todos. La verdad es que el tema de amiloidosis cardíaca es un tema que decimos desde el punto de vista de novedades relativamente nuevo, de una enfermedad que conocemos hace muchísimos años, pero que lo que ha cambiado en el último tiempo es la forma en que hemos simplificado la manera de hacer el diagnóstico. Y esa manera de hacer el diagnóstico ha permitido llevar finalmente a ese diagnóstico correcto de muchos pacientes que cursaban cuadros de insuficiencia cardíaca y que no terminaban teniendo su etiología final. Muchos médicos nos preguntan si es una enfermedad que ha aumentado en su prevalencia en el último tiempo, y la verdad es que no. Lo que ha cambiado es el diagnóstico. O sea, pacientes que teníamos con otros diagnósticos ahora realmente tienen el diagnóstico correcto. Pacientes que venían con diagnóstico de cardiopatías hipertensivas, de cardiopatías valvulares, de cardiopatías isquémico-necróticas, de enfermedades vinculadas a su diabetes o trastornos de conducción. Hoy entendemos que todo eso no excluye el diagnóstico final de la amiloidosis cardíaca. O sea que es una cuestión que todos veníamos viendo hace mucho tiempo y ahora le pudimos poner el moño, un nombre, ¿no? Así es. Parecería que lo que nos faltaba era hacer el diagnóstico, ¿no? Es así, es así. ¿Y por qué nos faltaba hacer el diagnóstico? Porque teníamos en nuestra mente probablemente que la forma o el momento de sospecharlo era cuando los pacientes estaban en esas fases que hoy sabemos que son las fases más avanzadas de las amiloidosis cardíacas, con los ventrículos con espesores parietales muy aumentados, ese sparkling que era grosero, las aurículas severamente dilatadas, el paciente en fibrilación auricular, o el ecocardiograma que nos decía que había un patrón restrictivo severísimo, y ese electrocardiograma con microvoltajes. Y hoy entendemos que sí, eso es patognomónico de las cardiopatías infiltrativas, principalmente de la amiloidosis, pero que nos conviene hacer el diagnóstico mucho antes, porque esa es la fase final, diríamos. ¿Y por qué nos conviene hacer el diagnóstico antes? Porque el diagnóstico antes permite instaurar tratamientos en general y específicos que cambian la evolución de ese paciente, la vida de ese paciente y la calidad de vida de ese paciente. O sea que un poco que los pacientes consultan, la mayoría por cuadros de insuficiencia cardíaca, y nosotros tenemos que empezar a ir desandando esta situación y tratar de llegar al punto, ¿no? Y empezamos a pensar en la posibilidad de amiloidosis. ¿Cuáles son los elementos, los pasos que debemos ir pasando para poder llegar al diagnóstico? Bueno, yo diría que el primero está en qué paciente sospecharlos. Y parece que más allá de todas esas red flags que en los últimos 10 años se han puesto como de moda, que a veces uno dice, bueno, hasta que no tengo suficientes red flags no sospecho la enfermedad, hemos tratado en los últimos 2 años de simplificarlo un poco más. Y diríamos, ¿cuáles son los gatillos que deberían llevar a la sospecha? Paciente con aumento de los espesores parietales que tiene más de 60 años. Aumento de los espesores parietales en paciente de más de 60 años. ¿Y qué es aumento de los espesores? Más de 14 milímetros. Podríamos empezar antes, en 12 milímetros, pero creo que desde lo práctico 14 milímetros es bueno. Te dicen 14 milímetros en el espesor septal,
mirá su electrocardiograma. Su electrocardiograma no tiene la hipertrofia que uno esperaría para 14 milímetros de espesor septal, gatillá los estudios diagnósticos. La otra es paciente que viene con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada con más de 60 años. Gatillá diagnósticos. ¿Por qué decimos 60 años? Bueno, la amiloidosis que los cardiólogos estamos más acostumbrados a ver, que las amiloidosis por transtirretina wild type o salvaje, la que antes llamábamos senil, en general no se presenta antes de los 60 años. O sea, y sobre todo cuando nosotros miramos las imágenes que veíamos esas cavidades chicas con aurículas grandes, es como que ya el camino hemos perdido un montón de tiempo, ¿no? Sobre todo para esta modalidad, ¿no? es así. No quiere decir que cuando llegamos a ese punto no valga la pena hacer el diagnóstico, porque para el paciente, la familia, conocer qué es lo que le está pasando es muy importante. Pero si queremos tener injerencia en el cambio de evolución, mucho antes, y mucho antes puede ser 3 o 4 años antes, Alberto, podemos hacer el diagnóstico. Por eso yo decía, desde lo cardiológico, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en más de 60 años, gatillá estudios. Espesores septales aumentados con electrocardiograma que no muestra hipertrofia, gatillá estudios. Y ahí vamos al segundo punto, es ¿qué estudios gatillo? La combinación del centellograma con fosfonatos, que no es más que una cámara gamma en donde inyectamos fosfonatos en vez de inyectar el dipiridamol que inyectamos para un SPECT, combinado con el dosaje de cadenas livianas libres en sangre, más inmunoelectroforesis en orina, es suficiente esa combinación para hacer diagnóstico en más del 98% de los casos, porque un pirofosfato o un DPD o un HMDP, que son los 3 trazadores que tenemos disponibles en Argentina, positivo, con cadenas livianas libres que sean dentro de la normalidad, es suficiente para decir que tu paciente tiene cardiopatía amiloidótica por transtirretina. Y eso debe gatillar la realización de un estudio genético para saber si es una wild type o salvaje o si es una hereditaria. ¿Hay alguna de estas que hoy en día no tengamos o tengamos que hacer lo mismo que hacíamos antes? ¿Cómo sería ese límite, ¿no? ¿Cuáles podemos hacer algo, cuáles no podemos hacer nada? Desde el punto de vista de diagnóstico, uno diría que con estas herramientas hacemos el diagnóstico, como decíamos, de más del 98% de los casos. En el 2% es que debemos recurrir a cosas que hacíamos antes, como biopsias de tejidos. ¿Qué biopsias de tejidos? Hoy entendemos que si nuestra sospecha es una cardiopatía, una amiloidosis que tenga mayor afectación cardíaca que del resto con poca afectación sistémica, la biopsia endomiocárdica es la que tiene mayor rédito. Así que vamos por ese lado. Si pensamos en una amiloidosis que sea más sistémica o la sospecha de AL, que es nuestro cuco desde el punto de vista del diagnóstico por la necesidad de hacerlo lo más temprano por la implicancia de los tratamientos quimioterápicos en la enfermedad, podemos ahí sí biopsiar otro tejido, pero la biopsia endomiocárdica es la que queda. Entonces, ¿cómo resumirías entonces el diagnóstico? Que un poco lo comentaste, pero ahora resumidamente, ¿cuál sería para vos la estrategia diagnóstica? Bien, primer punto, sospecha. La sospecha gatilla que tu paciente se va de alta con una orden de un centellograma cardíaco con fosfonatos para descartar amiloidosis cardíaca y con un dosaje de cadenas livianas libre, kappa y lambda de manera cuantitativa en sangre y una inmunoelectroforesis en sangre y en orina. Con esos resultados, con esa combinación de resultados, podés hacer el diagnóstico. Fantástico. Y una vez que ya tenés el diagnóstico, el tránsito hacia, ¿qué hacemos a partir de ese momento? Bueno, como que cada vez esta enfermedad la estamos llevando al plano de lo que ha pasado con otras enfermedades, que lo que hacemos es estadificar y tratar. Estadificar porque la estadificación probablemente gatilla tratamientos distintos y marca pronóstico, y tratar lo antes posible. Y para tratar lo antes posible, el diagnóstico lo antes posible, como decíamos, es clave. Y ahí vamos al tratamiento. El tratamiento debe ser un tratamiento integral, entendiendo que el paciente no solamente sufre por la afectación cardíaca, sino que también tiene afectación periférica, incluso en esa amiloidosis wild type que vemos los cardiólogos. ¿Qué afectación periférica tiene? Hay afectación gastrointestinal, hay afectación en algunos casos neuropática cuando las formas son hereditarias sobre todo, hay afectación a nivel autonómico que le cambia la vida al paciente, hay afectación desde el punto de vista traumatológico, el túnel del carpo y el canal medular estrecho son situaciones que afectan la funcionalidad de ese paciente, así que entender que el tratamiento es integral. Y desde lo cardiológico puro,
es importante hacer el diagnóstico porque el manejo de una cardiopatía con una fisiología restrictiva es distinto del que estamos acostumbrados de otras cardiopatías con fisiología no restrictiva. ¿En qué sentido? Beta bloqueantes tienen un efecto nocivo, no un efecto beneficioso como nos pasa en otros. La utilización de IECA y ARA2 tiende a hipotensar a los pacientes y tiene un efecto también que potencia el ortostatismo propio del paciente y no hay un beneficio desde el punto de vista neurohormonal. La utilización de diuréticos debe ser agresiva para descongestionar a mi paciente y tenemos alguna información en relación a la utilización de ISGLT2 que parecen ser positivos en cuanto a remodelado y calidad de vida, pero que nos falta información clara para poder decirlo. Así que el tratamiento integral de la insuficiencia cardíaca tiene tips que son distintos y que son sencillos, distintos y sencillos. El manejo agresivo del control del ritmo, buscando que el paciente se mantenga en ritmo sinusal porque la fibrilación auricular le afecta su calidad de vida. El manejo agresivo de la anticoagulación cuando tiene fibrilación auricular, por lo cual debemos buscar sistemáticamente fibrilación auricular, teniendo en cuenta que lamentablemente el riesgo cardioembólico es mucho más alto. Agregaste también el tema del uso de diuréticos, ¿no? Que parecería que es otro pilar fundamental en este problema. Sí, una de las cosas que uno diría que hace rápidamente en el consultorio es desembarazar al paciente de betabloqueantes de manera gradual y eso le mejora su calidad de vida. Aumentar la dosis de diuréticos para que el paciente esté en peso seco, esas son dos cosas claves. Y después vamos al tratamiento específico, que es lo que más ha cambiado en el último tiempo junto con el diagnóstico. O sea, hoy tenemos disponibles tratamientos para buscar que en el caso de la amiloidosis por transtirretina, esa transtirretina se deposite lo menos posible. Y en el futuro no muy lejano, quitar la transtirretina que tiene el músculo cardíaco de mi paciente y ojalá el resto de los tejidos. Así que esos son los dos enfoques. ¿Cómo hago para que la transtirretina no se siga depositando y cómo saco la que ya tengo? Y ahí tuvimos un gran avance con los resultados positivos de los estabilizadores. O sea, tuvimos resultados para tafamidis y para acoramidis que muestran que estabilizar esa transtirretina, que ya sea por cuestiones genéticas o por cuestiones microambientales del paciente, se disocia y se deposita, no se disocia, mantenga su estructura de tetrámero y evite el depósito. Y eso, tafamidis y acoramidis han reforzado la hipótesis positiva de estabilizar. La estabilización cambia la evolución de la enfermedad. ¿Qué más podemos hacer? Y podemos ir un paso antes, y es decirle a nuestros genes que no produzcan más transtirretina. Y eso lo hemos logrado con silenciadores. Butricirán, en estudio Helios, que participamos en ICVA, ya demostró que silenciar el ARN mensajero de la transtirretina reduce la producción definitivamente y cambia la evolución de la enfermedad, y eplontersen es el segundo silenciador que probablemente tenga resultados positivos. Y podríamos ir incluso más atrás en la genética. Qué interesante, y te voy a pedir ahí ir un poquito más atrás en la genética, porque hablaste de los estabilizadores, hablaste de frenar que se siga produciendo como barredores y parece que hay un poco antes. ¿Y eso de antes a qué te referís? Bueno, antes podría ser directamente modificar nuestro ADN, cosa que hasta hace algunos años parecía ciencia ficción. La tecnología que hoy está disponible de Cas9, que es esa tecnología que puede meterse específicamente y muy prolijamente en nuestro ADN y modificarlo, tiene la capacidad de noquear, de silenciar el gen de la transtirretina, que es la forma más sencilla desde el punto de vista de genético de actuar, y es una enfermedad sencilla para actuar. Hoy estamos a punto de iniciar en ICVA nuestro ensayo Magnitude, que lo que busca es directamente silenciar el gen de la transtirretina a través de la administración de un plásmido con Cas9 que bloquea ese gen, que se administra una vez en la vida y lleva a una reducción de la producción de más del 95% de la transtirretina. Ok, y me interesa mucho este tema de la investigación que estás involucrado, porque estás en las dos etapas, ¿no? En la etapa de silenciar y en esta etapa presilenciamiento. Contanos un poquito de los estudios que has participado, de esto específicamente, y tal vez algo ya comentaste de esto último que estás por empezar. Nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar en el estudio de extensión de tafamidis y ahí pudimos ver cómo a nuestros pacientes les cambiaba
la calidad y la expectativa de vida. O sea, expectativas de vida que pensábamos siempre en 3 o 4 años se transformaron en expectativas de vida de 8 o 10 años con otra calidad de vida, así que lo vimos en vivo y en directo. Participamos de los estudios de silenciadores que tanto Helios B como CardioTransform, que está a punto de terminar, y estamos participando en Magnitude, que busca silenciar. Y hay una segunda etapa en donde ya estamos participando, en donde tenemos muchas expectativas puestas, que es degradar la transthyretina que el paciente ya tiene en el músculo cardíaco. Y eso entendemos que lo vamos a poder hacer a través de la administración de anticuerpos monoclonales específicos para la transthyretina. Infundimos al paciente una vez por mes anticuerpos que activan su sistema inmunológico para degradar la transthyretina, y eso ya está en curso. Interesante cómo venís comentando dónde empezamos y hacia dónde vamos. Vivimos también en una medicina en la cual los costos son muy importantes y juegan mucho por el sistema. Y en ese sentido me parece que el tema de las indicaciones, a quién vamos a seleccionar para estos tratamientos, me parece que sería un mensaje trascendente para este canal de comunicación, ¿no? Y ahí un poco contarnos, bueno, ¿en qué grupo de pacientes te parece que tenemos que sí o sí tratar de ser muy estrictos en lo posible, por razones obviamente de costos? Primero, si tenés algo previo a eso, además de darle diuréticos y el tema del control del tema de la frecuencia cardíaca, etc. ¿Tenemos algo farmacológico antes de ir a un tafamidis? ¿Cómo es la secuencia para iniciar el tratamiento? Es un buen punto. Por eso decíamos antes que yo hago el diagnóstico y lo que busco es tratamiento y estadificación, las dos cosas como al mismo tiempo, y eso es lo que hacemos en otras enfermedades. Enfermedades que están muy avanzadas van a tener menos beneficios de tratamientos específicos y más beneficios de tratamientos que busquen mejorar su calidad de vida. Enfermedades más iniciales van a tener mayor beneficio y mayor impacto. Entonces, un poco eso son cuestiones que ponen en la balanza. ¿Cuál es el estadio que tiene la enfermedad del paciente? ¿Qué otra enfermedad tiene el paciente? ¿Cómo es su calidad de vida? ¿Cuáles son los deseos del paciente? ¿Cuál es el acceso que tengo a esos fármacos? Así que de estos fármacos que hemos hablado son los fármacos con los que contamos una evidencia proveniente de estudios randomizados, uno diría evidencia de calidad A. Hay otros fármacos que no tienen ese nivel de evidencia, pero que los usamos en la práctica, que tiene que ver con la utilización, por ejemplo, de doxiciclina y ácido tauro urso desoxicólico. La evidencia no es tan dura y eso se lo explicamos a nuestros pacientes, pero hay fisiopatológicamente argumentos para pensar en que degradan transthyretina. Hay argumentos para pensar que uno puede utilizar algún otro estabilizador desde el punto de vista de minerales corticoides que podrían tener algún efecto. Así que definitivamente hay más información y es lo que hacemos en ese arte de la medicina para tratar de darle el tratamiento disponible al paciente indicado, ¿sí? Entonces, si uno tiene que seleccionar un paciente en este contexto, ¿a quién te parece que iniciaríamos alguna de las nuevas estrategias terapéuticas? Bueno, como decíamos antes, al paciente que menos afectado está, las nuevas terapéuticas tienen mayor beneficio. Y yo creo que cuando tengamos todo el arsenal terapéutico, vamos a poder decir, Alberto, como hacen los oncólogos con la amiloidosis AL, veo respuesta terapéutica y voy escalando tratamientos de acuerdo al estadio que está mi paciente. Es probable que en pacientes diagnosticados en fases muy tempranas la utilización de un estabilizador sea suficiente para que su enfermedad no progrese e ir monitoreando la enfermedad para saber cómo le va. En pacientes que están en fases más avanzadas es probable y hipotético que iniciemos con tratamientos que busquen degradar transthyretina. Y si veo beneficio, agrego estabilizador. En pacientes en el que el estabilizador no sea suficiente, voy a ir a silenciar. Y debemos esperar esta información de Chris9 para poder actuar incluso un poco antes. En pacientes que son genéticamente mutados sin afectación, voy a poder corregir ese ADN, sí. Fantástico, creo que hemos hecho un paneo amplio, ¿no? Hemos recorrido desde el diagnóstico, el manejo integral, todo este arsenal de nuevas drogas, incluyendo hacia dónde vas. ¿Algún comentario final que quieres hacer, Juan? Y muchísimas gracias por esta intervención tan interesante y con tan lindo nivel académico y de conocimiento. No, al contrario, felicitaciones y creo que esta información es clave para que los cardiólogos y los no cardiólogos entendamos cómo hacer diagnóstico y tratamiento adecuado de estos pacientes. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Los esperamos en el próximo episodio.